Vos sabés que nosotros en nuestras estructuras básicamente usamos el hormigón armado, usamos el acero y usamos la madera. Y se acabó. O sea, esos tres materiales son los que están en el 99% de nuestras obras. Bueno, existen otros materiales estructurales, por ejemplo, el aluminio. Existen otros materiales como a veces se usa el vidrio de manera estructural, que son materiales que no son los que nosotros comúnmente utilizamos, pero que se utilizan de alguna manera. Entonces podemos llamar materiales innovadores a todo aquel material que no es comúnmente usado en una estructura, pero que tiene fines estructurales. ¿Ejemplos? Aluminio, vidrio, titanio. Resistencia. Hay hormigones de muy alta resistencia que se están investigando en Europa que acá no los utilizamos. Bueno, todo eso son materiales innovadores. Simplemente hay que saber de qué se trata. No los hemos estudiado ni hemos visto ninguna de sus características. Simplemente hay que saber de qué se trata y saber que existen. Componentes con... Muy cortado. ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? Habla de construidos Sí. dentro de las... Bien. Yo no sé si tu micrófono anda mal o no sé cuál es el problema, pero te escucho súper cortado y no entiendo lo que me preguntas. Me hablaste de materiales prefabricados y construidos en sitio, ¿puede ser? No sé si alguien está hablando, pero no estoy escuchando a nadie. No te puedo escuchar, Camila. Veo que intentás hablar, pero no te puedo escuchar. Si alguien la escucha y quiere traducir lo que está preguntando. Que me parece que a ella le han por eso no porque escucho lo que dice. Ahí es por el Claro, chat. ahí te estoy escuchando bien. O sea, debe tener algún problema con el micrófono o algo por el estilo. Pues no la puedo escuchar Sí, yo. sino que lo escriba ahí por el... Puedo consultar yo mientras Camila intenta. Sí, por supuesto. Yo tengo una duda sobre el entrenamiento, pero en la parte donde vimos la teoría. No sé si le puedo abrir pantalla para mostrar Sí, directamente en la parte. Bien. sí. Dame un segundo que te tengo que transformar en presentadora. Ahí vas a poder compartir pantalla. A ver. Ahí se ve. Está subiendo. Sí, ahí lo veo. Bien. Esta es en la parte de dimensión donde hablamos del hormigón armado. Bueno, acá Sí. explica de dónde sale todo, Ujú. pero cuando llego acá
que se refiere a momento 1, es donde entró en conflicto. O sea, mi es que habla de momento último y acá abajo ya habla lo de la armadura de tracción, fórmula, cuando acá pone momento final. Sí. Entonces, acá no sería MN, momento último. A ver, sí, alguien me preguntó eso. Ese apunte no sé de quién es, no es mío. Torrisi. Por eso, ese apunte tiene un pequeño error, porque no, hay algo que no coincide, y es lo que vos te has dado cuenta. Si vos ves la expresión donde dice AS, la expresión final MU igual a 0,9 por H menos 2D1 por FI, esa expresión es correcta. Esa expresión, si vemos que el momento nominal es MU sobre Phi, que es lo que vos estás diciendo ahí, no puede ser MU lo que está del otro lado, con lo cual, donde dice MU igual a AS por FI por J, eso que está ahí es el momento nominal. Ya me parecía. Coincide. Entonces, el momento nominal de una sección siempre va a ser la armadura, es la cantidad de armadura que tiene, por la tensión de fluencia de esa armadura, multiplicada por el brazo ese de palanca J. Ah, bien. Bien, entonces ahí va M. Exactamente. Bien, perfecto. Bueno, de teoría, profe, lo que sí le quería decir era que si en la etapa 3, una vez que llegamos a 3, tenemos que hacer presentar un tema, van a No, hacer, digamos, básicamente la idea es que en la etapa 3 hagamos un tema coloquial que va a ser corto, no va a ser un desarrollo muy largo. A lo sumo puede requerir que usen un pizarrón o la hoja de papel si la tienen a mano, pero quizás ni siquiera eso. Y la idea es tomar un tema que no sea obviamente lo que hemos evaluado en las otras dos etapas. Con lo cual, si está todo bien y en las dos primeras etapas han dado todo muy bien, una pregunta coloquial, conceptual, corta, en la que no hace falta hacer ningún desarrollo demasiado extenso. Nada, buenísimo. ¿Y profe sabe a la hora de rendir? Mira, normalmente están saliendo, a ver, tradicionalmente el examen de diseño estructural ha sido a las 15, pero siempre sale de sección alumnos a las 16. Yo creo que va a ser 16 horas. Tienen que estar atentas a cuando salga ahí de sección alumnos, porque ese es el horario que vamos a respetar. Normalmente la planilla de sección alumnos sale cuando publican las mesas en la página de la facultad. Me parece. Bueno, eso lo han puesto tradicionalmente a las 16, con lo cual lo vamos a respetar. Yo voy a tratar de que a partir de la próxima mesa, no sé cuándo van a rendir ustedes, cuándo es tu día de rendir, pero no en esta mesa, sino a partir de la próxima voy a tratar de que sea a las 15 para tener más tiempo, pero por ahora está saliendo a las 16. Bien. Y o sea, nos vamos a tener que conectar por acá o por el Meet. Eso lo voy a evaluar anotado, que yo no sé si vos tenés algún dato, cuántos pueden ser los alumnos que vayan a rendir en la primera mesa. Creo que somos 6, más o menos. ¿Cuántos? Perdóname, ¿cuántos me dijiste? 6. Ajá. Bueno, si no son tantos como ese número, si no son tantos, es probable que lo hagamos por este sistema. Este sistema es muy bueno, pero cuando hay mucha gente es como que se pone complicado. Entonces, ahí lo que hago yo es abrir una cuenta de Meet que son bastante más estables y es como que me permite manejar mejor cantidad de alumnos. Con lo cual, el día que sea el examen, una la voy a ocultar y la otra la voy a dejar libre. O sea, la que ustedes vean va a ser la sala donde hay que ingresar. Ah, buenísimo.
Les aprovecho para comentarles, ya que hay bastante gente escuchando, aprovecho para comentarles que hoy les subí esta mañana una guía de estudio, porque me habían pedido una guía de estudio sobre el tema acciones, cargas, acciones y esas cosas. Así que les subí una guía de estudio donde está toda la parte de cargas y acciones sobre las estructuras, que es una guía un poquito ampliada de la clase que tuvimos, si mal no recuerdo, fue en octubre. Bueno, a ver si por casualidad nos van a dar algunos ejercicios de los que hay sobre distanciamiento, o si sabe alguna, podamos encontrar ejercicio para practicar. Mira, yo dejé abierto durante todo este periodo de vacaciones, dejé abierto, si mal no recuerdo, los exámenes finales de noviembre y diciembre para que ustedes pudieran entrar y verlos. Ahí tienen exámenes finales reales que se han tomado. Ah, porque ahora, bueno, yo no estaban y no los bajé. Y Claro, ahora no sí. aparecen, por lo menos a mí no me aparecen. A ver, dame un segundo que me voy a fijar a ver si están, pues la verdad que ya me olvidé. Bueno, Hola, profe. Soy Martina Fabuel. Hablando del examen final, ¿puedo hacerle una ¿Sí? consulta, una pregunta que había? ¿Sí? ¿Cómo no? Le leo la pregunta. Decía, ¿cuál es el ancho de una sección transversal rectangular si su altura es de 20 centímetros y su momento de inercia baricéntrico es de 6.666,67? Sí. Ese momento de inercia baricéntrico, o sea, Ujú. ¿cómo resolvemos ese punto? Bien. Ahora te explico para qué estoy poniendo visible. Bien, ahí para terminar primero de contestar la pregunta de recién, ahí dejé visible el examen final del 15 de diciembre, como para que lo tengan de práctica. Los que lo quieran, bájenlo y pueden practicar. buenísimo, muchas gracias, profe. De nada. Con respecto a la pregunta que me hacías recién del momento de inercia baricéntrico, ¿por qué no me repetís la pregunta, por favor? Dice, ¿cuál es el ancho de una sección transversal rectangular si su altura es de 20 centímetros y su momento de inercia baricéntrico es de 6.666,67 centímetros a la cuarta? Bien, perfecto. Entonces, fíjate que es un ejercicio muy, muy simple ese, porque primero lo que te dice es que es una sección rectangular. Atención. Entonces, al ser una sección transversal rectangular, nosotros sabemos que el momento de inercia baricéntrico es la base por la altura del cubo sobre 12. ¿Sí? Ah, bien. Entonces, vos sabés como dato cuánto vale el momento de inercia y sabés como dato cuánto vale B, con lo cual lo único que hay que hacer es despejar la altura. Entonces, Claro, vos sabés que es BH cubo sobre 12. BH cubo sobre 12, con lo cual si despejas el momento de inercia dividido B. Eso es h al cubo. Calculás ese número, luego le sacás. Generalmente se refiere al. bien, Pero si bien. ve otra, no está mal tampoco, porque el enunciado no lo aclara, así que Ok, bueno, gracias, profe. de nada. Ahí voy a responder la pregunta que escribió Camila en el chat. Dice, quería saber sobre cubiertas y entrepisos, qué hay que saber de apuntalamiento y montaje. Sobre eso no vamos a preguntar nada porque la verdad que eso forma parte de los contenidos que hemos recortado en el cursado, así que no les voy a preguntar nada que no les haya dado y eso ni lo hemos charlado, así que no hace falta tener
ninguna cuestión específica sobre el apuntalamiento y montaje de cubiertas y entrepisos. La idea para este cursado extraño que tuvimos el año pasado es que los exámenes estén basados en los contenidos que hemos visto. No, en principio no les voy a preguntar nada que no hayamos visto o aunque sea mencionado. Y eso de apuntalamiento y montaje ni lo mencionamos, así que no lo vamos a considerar. Los que vayan teniendo preguntas, vayan haciéndolas, por favor, así vamos avanzando, porque si no se nos va mucho el tiempo. Acá Camila me pregunta, ¿qué pasaría si yo elijo un material más pesado que el que consideré para el predimensionamiento? Dice que si esto pasa, tengo que reverificar la sección con el peso propio real, pero no sé cómo hacerlo. Bueno, a ver, el asunto es el siguiente. Nosotros, en el proceso de dimensionamiento, nosotros en principio elegimos una sección transversal para poder calcular el peso propio de la estructura y de esa manera comenzar a dimensionar. ¿Qué puede ocurrir ahí? Y supongamos que nosotros hagamos una especie de ejemplo de guía. Supongamos que hemos seleccionado una sección de acero que tiene un peso por metro lineal de, no sé, de 20 kilos por metro lineal. Hicimos todo el proceso de dimensionamiento y llegamos a que la sección definitiva, que es la que nosotros hemos dimensionado, pesa 35 kilos por metro lineal. Entonces ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque el predimensionamiento, que era lo que nosotros consideramos al inicio, consideraba 20 y el real, el que surgió luego del proceso de dimensionamiento, es 35. Bueno, hay una diferencia demasiado grande, con lo cual lo que hay que hacer es simplemente repetir todo el proceso de verificación, ya sea por resistencia o por deformación, pero con el peso de 35 en vez de repetirlo con 20. Es decir, actualizamos el valor del peso propio y repetimos todo el proceso de cálculo. De esa manera, estamos asegurándonos que la estructura va a quedar correctamente dimensionada, tanto por resistencia como por deformación, pero con el peso propio real que va a tener la misma. De nada. Profe, ¿se escucha? ¿Sí? Yo tenía una duda de fuerzas internas. Bueno. ¿Puedo compartir? ¿Sí? Dame un segundo que te hago presentadora. Carmen habla, ¿no? Sí. Ahí vas a poder presentar. Bien. Ahí se ve. Está subiendo. Ya en un segundito lo voy a ver. Bien. Bien, ahí lo tengo en pantalla. Era con este ejercicio que en realidad yo lo resolví por mi cuenta y los gráficos me dieron los mismos valores, pero distinto me dio el gráfico. Yo lo hice así. Y en realidad mi pregunta era que cuando yo tengo las barras, las L's, digamos, Sí. y estoy analizando, por ejemplo, esfuerzo de corte, yo me voy a parar en C y voy a mirar hacia A, es decir, que lo que tengo a la izquierda, en este caso la F va a ser negativa, menos 10, Sí. el esfuerzo de corte.
pero ya cuando llegué a esta barra, por ejemplo, me paro en D y miro hacia B, que sería el esfuerzo de corte D, que está acá, Ujú, ujú, que me dio por izquierda 10, por derecha 0. ujú. Ahí por derecha me daría 0 porque se eliminan entre las fuerzas. O sea, tomo en cuenta lo que pasa acá arriba. No te termino de entender la pregunta, porque, a ver, vos vas analizando y estás considerando que o estás en la columna o estás en la viga. Ujú. El tema de los signos del esfuerzo de corte es meramente convencional, no es tan grave. Claro, sí. Pensar que es positivo o negativo es una cuestión convencional. Lo que nosotros habíamos dicho con los esfuerzos de corte es que si cuando la sección que está a nuestra izquierda va hacia arriba es positivo y cuando la sección que está a nuestra izquierda es negativo va hacia abajo. Eso Sí. es convencional, entonces vos tenés que imaginarte, tal y cual dijiste, que estás circulando, que estás posicionada en la columna y te fijas qué pasa a la izquierda y qué pasa a la derecha. Claro. Entonces, mostrame el diagrama de corte que dibujaste vos ahí, el que está un poquito más abajo. Vos has considerado negativo en Ujú. esa columna y positivo en la otra columna. Eso es porque lo has considerado como que vas caminando por la columna. Claro. Entonces, vamos a la columna de la izquierda. Te Ujú. consideraste que estabas posicionada ahí y el tramo que está a tu derecha se fue para Ujú. arriba, con lo cual pusiste negativo. Está bien, Claro. perfecto. Ahora, después hiciste lo mismo, Ujú. pero te paraste del lado de adentro de la columna. Ah, ese era mi Entonces duda. es como que Ujú. cambiaste el lugar, porque si vos venís caminando por la vida, suponete que sos alguien que va caminando por la vida, vas caminando por afuera y Ujú. siempre caminas por afuera, Claro, ¿entendés? Entonces, claro, claro. ahí lo que has hecho vos es caminar por afuera de un lado y caminar por adentro del otro. O sea, siempre a la derecha, entonces. Claro, siempre imagínate que estás posicionada o por fuera de la estructura o por dentro de la estructura, pero siempre igual. Si quiere puede dibujarlo, lo puedo ver desde el celular. Ajá. Porque creo que, o sea, o hago todo por dentro o todo por fuera, pero... Si vos vas por fuera, está bien lo que has hecho a la izquierda, en la columna de la izquierda, y sería al revés en la columna de la derecha. Claro. O sea, Pero yo voy... como te digo, es convencional eso. Y vas a encontrar que en algún libro lo ponen distinto, en otro libro lo ponen distinto. Es meramente convencional. O sea, que voy caminando por acá, mirando hacia allá, y después tendría que mirar, o sea, pararme acá y mirar hacia allá. No, vos O todo imaginate por que vas afuera. caminando por la vida. Vos imaginate que vas caminando. Ujú. A ver, hagámoslo distinto. Imagínate que en vez de ser vos, sos una hormiguita que va caminando por Sí. afuera y da toda la vuelta, pero por afuera de Sí. la estructura. Exacto, eso, Ah, bien. exactamente. Ujú. Entonces, cuando vos estás parada en la columna de la izquierda, Claro, ahí me haría positivo. exacto. No, está bien, si vos estás parada afuera, dibujate en la columna de izquierda, dibujate vos. Ahí, mirando hacia allá. Exacto, esa es tu izquierda. Claro. Ahora dibujate en la columna de la derecha. Así. Bien, ¿cuál es tu izquierda? ¿Y cuál es tu derecha? No, esta ya es la derecha. Exacto, se da vuelta, entonces por eso se tiene que dar vuelta ese signo. Claro. Ajá. Bien. O sea que si hago eso me daría como le dio acá. Exactamente. Ah, bien. Y en el momento también lo mismo, porque por eso también me quedó distinto, entonces. Me No, quedó como hacia adentro. el momento te quedó distinto porque las fuerzas están distintas. Digo, tener las fuerzas hacia afuera y en el dibujo que me mostraste recién las fuerzas estaban hacia adentro. Ah, claro. Acordate que el momento es diferente. En el momento, y este sí es importante para dónde la dibujas, en el Ujú. momento se dibuja el diagrama del lado donde están las fibras traccionadas. Claro. Para Ah, eso tenés que analizar la deformada. Si vos analizás la deformada, que es lo primero que normalmente trata de dibujar, sí. entonces vos mirás, fíjate ahí en la deformada, toda la cara interna de la estructura está traccionada, Ujú. con lo cual se dibujan los momentos del lado donde está la fibra traccionada. El momento está perfectamente dibujado ahí. Ah, está bien.
Sí, sí, el momento está impecable porque lo has dibujado del lado traccionado. ¿Y acá también? En el otro, ahí también, porque el lado traccionado ahí está para afuera, porque las fuerzas están al revés. Claro, también. Fíjate la deformada esa, es distinta a la deformada tuya. Claro, verdad, sí. Es totalmente diferente. Bueno, genial. Mi duda era como de dónde se para la persona, básicamente. Perfecto. Así Sí, que, es convencional y tenés que pensar que vas caminando por la vida. Si vos te claro, imaginás caminando por ahí por la vida, te vas a ubicar fácil. claro. Sí, era más fácil. Pero bueno, muchas gracias, profe. De nada. A ver, voy a responder la pregunta que escribió Camila. Dice, en los dibujos de armadura de vigas de hormigón armado, en el ejemplo que nos dio, aparece una armadura superior de 2 phi de 8 a la mitad de la viga y en la parte superior. Esta armadura de compresión y su sección esta armadura es para la compresión y su sección es la mínima. En uno de los ejemplos hay 2 cargas puntuales, los cuales vamos a calcular. A ver, lo que nosotros hemos visto, empezamos con la primera parte de la pregunta. Esta es una pregunta interesante. En los ejemplos que nosotros hemos visto, siempre calculamos la armadura inferior. Nosotros estamos calculando la armadura traccionada. A partir de del dimensionamiento y de las fórmulas que hemos visto, calculamos esa armadura traccionada. Eso nos da una determinada cantidad de armadura que colocamos en el borde inferior de la viga. Bien. La armadura superior, que es la que está colocada en la parte comprimida de la viga, no la hemos calculado y a veces se calcula y a veces no. Nosotros no la hemos calculado nunca porque no hemos calculado secciones de doble armadura. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es colocar la armadura superior como 2 barras del 8, que son las que permiten cerrar los estribos. Entonces, vemos una parte del dimensionamiento que es dimensionar la armadura inferior. Esa armadura es la que colocamos según nuestro cálculo. Arriba colocamos 2 barras del 8, cerramos los estribos, y la armadura que aparece al medio es una armadura que se debe colocar cuando la viga tiene demasiada altura. Por ejemplo, una viga que tiene 40, 50, 60 centímetros de altura, a veces requiere colocar armadura en las caras interiores, pero esa armadura tampoco la hemos aprendido a calcular. Nosotros solamente hemos aprendido a calcular la armadura inferior. Después, dice, en uno de los ejemplos dados hay 2 cargas puntuales con las cuales luego calcular una carga puntual última y se utiliza 1,2,2 más 1,4L. Mi duda es si se dan 3 o más cargas puntuales, ¿cómo aplico la fórmula? A ver, ese 1,4L que está ahí en la pregunta está mal, es 1,6L. Repasemos el tema cargas. Nosotros tenemos 2 tipos de cargas últimas y cargas de servicio. Las cargas últimas son las cargas que provienen de mayorar las cargas D y las cargas L. ¿Cómo mayoro las cargas D y las cargas L? Con los coeficientes esos que aparecen ahí. 1,2 D más 1,6 L. Eso me genera una carga última, ya sea distribuida o puntual. Es lo mismo. Las cargas últimas son distribuidas o puntuales. Así que si tengo una carga concentrada, tengo que mayorarla. Si tengo 2 también. Y si tengo 6 cargas concentradas, también tengo que mayorarlas de la misma manera. Las cargas de servicio directamente es la suma de la carga D más la carga L sin coeficiente de mayoración, con lo cual directamente es D más L. Esa sería la respuesta a la parte de cargas puntuales. Y después sigue la pregunta, dicen losas cruzadas, en el ejemplo dado, cuando se utilizó la tabla se interpolaron valores para averiguar el momento del lado corto, pero este proceso debe hacerse también para el lado largo. Bueno, debe hacerse la interpolación de la misma manera, o sea, si yo interpolo para un caso, interpolo para ambos casos. Si yo no uso interpolación y me voy para el caso más desfavorable, puedo tomar el caso más desfavorable y no interpolar. Después dice, en las losas cruzadas, en la distribución de las armaduras superiores, las barras del lado largo van encima de las barras del lado corto. En losas cruzadas, en armaduras superiores,
No sé si la pregunta se refiere a las armaduras superiores para tomar los momentos negativos o se refiere a las armaduras superiores que pertenecen a la armadura de repartición. Si son las armaduras que pertenecen a la armadura de repartición, normalmente no es demasiado importante porque es simplemente una armadura de repartición, pero normalmente las barras del lado largo se colocan más abajo que la del lado corto porque es la que toma mayor esfuerzo. Armaduras superiores para tomar momentos negativos. Bueno, entonces, si son armaduras superiores para tomar momentos negativos, lo que se hace es colocar esa armadura superior de la manera que mejor se pueda aprovechar. Por lo tanto, debo colocarla por arriba para que tenga unos milímetros más de brazo de palanca. Si es la armadura que toma los momentos negativos, se coloca por encima de la que va en la otra dirección. Y después dice, en losas simples averiguamos un solo momento flector, es decir, que averiguamos una sola armadura, exactamente, en una losa que va en una sola dirección, pueden aparecer solamente los momentos positivos inferiores, y si fuera una losa que está empotrada, deberían por ahí aparecer momentos negativos arriba, pero normalmente eso no lo hemos visto, sino que directamente calculamos losas simplemente apoyadas en una dirección y se calcula el momento inferior, con lo cual se coloca la armadura inferior para esa dirección y se coloca un porcentaje de esa armadura en la otra dirección y un porcentaje de esa armadura como armadura de repartición que va arriba. De nada. ¿Alguien más con alguna consulta? En el examen vamos a tener las tablas de perfiles para el caso del acero. Sí, sí, Renata, las tablas de perfiles son tablas que son de utilización y obviamente no se pueden aprender de memoria, así que van a poder tener las tablas de perfiles disponibles. Ustedes se supone que mientras están rindiendo me dicen voy a usar la tabla, entonces la usan sin problema siempre y cuando me avisen. Una consulta con respecto a los exámenes libres que hay en el campus. Si tengo una viga apoyada sobre otra viga, ¿se considera simplemente apoyada? Vínculo 1. Y si tengo una viga apoyada sobre una columna, ¿considero vínculo 2? No. Las vigas siempre van a estar apoyadas con vínculos simples en este caso. Si yo tengo una viga secundaria que apoya sobre una viga principal, directamente considero que esa viga secundaria está articulada, está simplemente apoyada en la viga. Y si apoya en una columna, también es un vínculo simple, porque no es una unión resistente a momento, porque no es un pórtico. Con lo cual, siempre vamos a considerar que las vigas, en nuestro curso de diseño estructural 1, las vigas están siempre simplemente apoyadas. Es decir, van a tener un apoyo simple y en el otro lado un apoyo doble. O sea, la viga simplemente apoyada con grado de libertad restringidos 3, estructura isostática, siempre.
Hola, profe, buen día. ¿Me escucha? Sí, te escucho perfecto. Le hago una consulta. En el dimensionamiento de madera, el profe ocupó una tabla de escuadría de madera, Sí. y, pero no la puso en el ejemplo, entonces no sabíamos de dónde sacarla para guiarnos mejor en el ejemplo. Ujú. Quería saber si Eh, pueden subirla al aula abierta. sí, a ver, una tabla de escuadrillas de madera es muy... A mí no me gusta usar tablas, por eso no tengo ninguna y no les he ofrecido ninguna, pues yo prefiero que saquen las cuentas. Si él usó alguna que tiene y se las pueda mandar, pídanselas, seguramente se las envía. Yo soy de la idea que no sirve usar tablas de escuadrillas de madera porque es muy simple las cuentas que tiene una tabla de escuadrillas de madera. Es área, momento de inercia y se acabó. Entonces, cuando yo estoy trabajando con madera, es más preferible tratar de despejar lo que yo necesito y trabajarlo de esa manera que usar una tabla. Pero si ustedes quieren pedírsela, no tengo problema, que se las pidan y que se las envíe. Bien, bueno, muchas gracias. A mí, yo no claro, yo no tengo ninguna porque no me gusta usar tablas. Directamente, por ejemplo, en el ejemplo que me decían recién, donde yo sé que mi sección tiene que tener un momento de inercia de tanto. Bueno, yo digo, quiero que mi sección tenga 3 veces la altura con respecto al ancho, fijo esa relación y despejo H o E lo que me corresponda y directamente saco la cuenta. A mí me parece mucho más fácil y más racional. Pero si ustedes quieren tener en el examen y eso les sirve una tabla de escuadrillas de madera, no tengo problema que lo hagan. Bueno, muchas gracias, profe. De nada. A ver, acá Álvaro está escribiendo. Parece que hoy están todos con problemas de micrófono. Veamos, dice, tengo problemas con el grado, no me escucha, quería preguntarle en el caso dimensionado en acero, tengo ejemplos resueltos que en un caso dimensiona por deformación y se verifica por resistencia, y en el otro caso lo contrario, se dimensiona por resistencia y se verifica por deformación. ¿Eso depende de algo o cada uno puede elegir de qué forma hacerlo, siempre teniendo en cuenta que en el primer caso se realiza... Bien, es una pregunta interesante la que plantea Álvaro, y la vamos a explicar de esta manera. Cuando yo tengo que dimensionar una estructura, es obvio que esa estructura tiene que cumplir los dos requisitos. Es decir, tiene que cumplir el requisito de resistencia y tiene que cumplir el requisito de deformación. ¿Por dónde empiezo? Es lo mismo. Yo puedo empezar por resistencia y verificar por deformación, o puedo empezar por deformación y verificar por resistencia. ¿Qué pasa? Eso es exactamente lo mismo. Empiezo una, verifico por la otra, o empiezo por la otra y verifico la primera. Cuando ustedes tienen más experiencia en el dimensionamiento de estructuras, se van a dar cuenta que cuando las vigas no son demasiado largas y tienen mucha carga, es más importante el criterio de resistencia. Y cuando las vigas son demasiado largas, es mucho más importante el criterio de deformación. Entonces, si uno ve, por ejemplo, una viga que tiene 3 metros y que tiene 2000 kilos por metro de carga, esa conviene comenzar por el criterio de resistencia. Porque si yo comienzo por el criterio de deformación, puede ocurrir que después no me verifique el de resistencia y tenga que hacer todo de nuevo. Entonces, a los efectos de ahorrar tiempo, conviene que las vigas que sean no demasiado largas, o sea, vigas pequeñas y con mucha carga, conviene comenzar por el criterio de resistencia y después verificar la deformación. Y si la viga es muy larga, seguro que lo que va a primar es el concepto de deformación. Por lo tanto, conviene arrancar con la deformación y después verificar resistencia, que seguramente va a verificar perfecto. Cuando uno tiene duda, da lo mismo, empezar por cualquiera, y lo peor que puede pasar es que haya que trabajar un poquito más.
De nada, Álvaro. No, Camila, ahí en el protocolo está explicado que son etapas. En el examen las etapas escritas son primero y la etapa coloquial es al final de todo. O sea, tenés que aprobar las etapas escritas, en donde está la presentación de lo que ustedes desarrollan, tenemos que revisarlo, y si aprueban la etapa escrita, se pasa a la última etapa, que sería la etapa coloquial. No se olviden de leer bien el protocolo, lean bien el protocolo del examen de diseño y también el protocolo de la facultad. Bueno, en realidad el de la facultad seguramente ya han rendido algo a distancia, lo tienen que haber leído, pero por si acaso peguen una leída a todo. Recuerden también antes del examen probar todo el equipo informático, porque tiene que funcionar perfecto el micrófono, tiene que funcionar muy bien la cámara, siempre tienen que estar en cámara, así que eso es muy importante, porque si falla algo, el examen lamentablemente hay que darlo de baja, no tiene validez, por lo tanto tienen que estar bien seguros de que el equipamiento informático funciona bien. Profe, buen día. El Buen examen día, Camila. de los libres, ¿en qué se Sí. diferencia con el de los regulares? El examen de los libres diferencia en que es más largo y un poco más complejo, porque en el examen de los libres tiene que tener en cuenta todos los ejes temáticos, con lo cual va a haber mayor cantidad de temas, y de manera que abarquen todos los ejes temáticos que tiene que conocer el alumno libre. Es un examen más largo, un poquito más difícil, por ese sentido, porque tiene que abarcar todo. No puedo dejar una bolilla sin evaluar. Perfecto. Y consta de estas mismas 3 etapas que... Exacto, Bien. exacto. Perfecto. Sí, ahí creo que en el protocolo dice bien de qué se trata para libres y para regulares, pero básicamente la diferencia es esa, es que en general cuando sos regular puede haber un tema que no se evalúa, pero en el caso de los exámenes libres hay que asegurarse de que todas las unidades temáticas, los ejes temáticos estén evaluados. Bien. Gracias, profe. De nada. Profe, ¿podría compartir pantalla si le hago una consulta? Sí. Creo que tengo que ser presentadora, pero... Ahí te transformé en presentadora. A ver. Ahí... A ver acá. ¿Ahí se ve? Está subiendo, seguramente ahí lo estoy viendo. Bien. Acá, en este ejemplo de dimensionamiento, cuando saca el momento nominal, que hace la cantidad de barras que pone por la sección de las barras, por la distancia. Esta fórmula es la fórmula de momento nominal, pero lo hacemos con todas las barras que ponemos. Claro, ese ejemplo es como una especie de ejemplo genérico, en donde te está diciendo que en el momento nominal participan todas las barras que uno coloca. Entonces, cuando la viga tiene armaduras en las caras laterales, armaduras intermedias, esas armaduras en la realidad trabajan
y provocan momento. Entonces lo que hace ahí ese ejemplo es calcular el momento nominal como la suma de los momentos que producen todas las barras de la estructura. Normalmente ese tipo de vigas nosotros no lo hemos prácticamente trabajado, porque cuando nosotros dimensionamos la armadura, la colocamos en la cara inferior de la viga. Y es lo que nosotros vemos. Eso es un poquito más complejo, digamos, pero bueno, está representando la realidad. Un momento nominal está formado por el aporte de todas las estructuras que nosotros estamos, de todas las barras de acero que nosotros estamos colocando. Entonces, cada una produce un momento que tiene que ver con el área de esa armadura que he colocado, multiplicado por la tensión de fluencia y por la distancia al eje superior. Entonces lo ha considerado todo. Es como un ejemplo donde ya tiene lo máximo que puede tener. Nosotros en general trabajamos con la de abajo solamente. Okay. No solemos poner al medio porque ya es más complejo. Y bien, muchas gracias. De nada. Y acá en el ejemplo, es el mismo ejemplo, nada más que abajo coloca 4 armaduras y después como que esas armaduras se transforman en 3, pero no logré entender bien por qué. A ver, déjame leer lo que dice. Como se puede ver en detalle, la viga debe llevar armadura intermedia por armado. Esta armadura colabora en la resistencia por un armado con menos armadura y considerando la armadura central. Claro, te explico por qué. Suponete que, no alcanzo a ver porque está en amarillo, pero creo que dice 4 del 12 en el dibujo de arriba. Sí, 4 del 12. Entonces, suponete que a vos, por tu cálculo, te dio que necesitas 4 barras del 12 en la cara inferior. ¿Está bien? Suponete que eso es lo que a nosotros nos dio por cálculo. Pero después, por una cuestión constructiva, colocas las barras que están más arriba, las barras esas del 8. Esas barras muchas veces se colocan por cuestiones constructivas, porque queda una viga muy alta y si yo no coloco esas barras, los estribos como que no quedan adecuadamente sujetos. Entonces, ¿qué pasa? Mi cálculo me dio 4 del 12, pero además le estoy agregando esas otras barras del 8 a distintas alturas que acabamos de decir que funcionan, es decir, que aportan un momento. Entonces, ya no necesitaría en teoría 4 del 12 abajo, necesitaría menos porque estoy agregando barras que sí trabajan. Entonces, lo que está haciendo ahí es lo siguiente. Mi cálculo me dio 4 del 12. Pero por cuestiones constructivas yo agregué más. Entonces lo que ahora hago es verificar si en realidad me funciona la viga con 3 del 12 y no 4 del 12. Para que no quede tan sobredimensionada. Claro. Entonces, sacás de nuevo el momento nominal, sumando el momento de todas las barras que participan, y si ese momento nominal es adecuado, la estructura funciona solamente con 3 del 12. Ese es el concepto de ese cambio, digamos. Bien, como ya le puse barras a alturas intermedias, ya no necesito tantas barras abajo y verifico que pueda sacar una. Ese tipo de cosas son verificaciones que son importantes porque si yo tengo una estructura donde hay muchas vigas y bueno, si yo puedo llegar a ahorrarme algunas vigas y más del 12 con el precio que tiene el acero ahora, que es carísimo, siempre es bueno. Claro. Y esto más arriba en el mismo ejemplo, bueno, lo entendí. Acá. Cuando la verificación con 1,6 y 1,2. Sí. Después acá abajo hace la verificación con 1,4. Eso quería saber. A ver, hacia arriba 1,2D más 1,6L, que esa es la carga distribuida última. ¿Y dónde está el 1,4? Que no lo veo. Alternativamente acá se indica dice, la combinación última, claro. Ahí, lo que pasa es que a ver, esto es así. Las combinaciones de carga, ¿sí? Son 9 o 10 combinaciones de carga. Nosotros vimos que la que casi siempre es la más desfavorable es 1,2D más 1,6L. ¿Sí? Hay otra combinación de esas 9 que yo te digo, que es 1,4 de D, solamente D, y no interviene L. ¿Por qué? ¿Cuándo pasa eso? Suponete vos que tenés una carga D
que es pequeña y una carga L que es grande. Bueno, 1,2D más 1,6L te va a dar mayor que 1,4D, y es lo que pasa casi siempre. Pero si vos tuvieras una estructura donde la carga D es muy grande y la carga L es muy pequeña, siempre va a ganar la combinación que dice 1,4D. Sí. Va a ser más grande que la otra. Entonces, por eso lo verifica con la combinación 1,4D para ver si es mayor o menor. Esa, en la realidad, acuérdate que nosotros hacemos una especie de verificación simplificada de lo que nos dicen los códigos, porque nunca hemos verificado las 9 combinaciones que habría que verificar. Claro, sí. Entonces, bueno, es como que esas dos son las más comunes. La más común casi siempre es 1,2D más 1,6L. 1,4D habría que verificarlo. En el caso de los exámenes, generalmente no lo hacemos. En la realidad debería verificarse. Ok. En la realidad deberían verificarse las 9. Pero bueno, nosotros hacemos una especie de simplificación. Ujú. Sí, sí. Bueno, era eso. Muchas gracias. A De ver, nada. tengo que ir acá. Acá. A ver, ahí les dejé también visibles una etapa 2 del examen del 15 de diciembre para que tengan otra para practicar. Gracias, profe. De nada. Profe, ¿esta sería la última consulta antes del examen? No, porque si te referías al examen de la semana que viene, todavía tenemos el otro lunes. Ah, claro. Ujú. Bien. Con lo cual, los que vayan a rendir el otro lunes, el próximo martes, perdón, pueden trabajar con esos ejercicios que acabo de mostrarles, de decirles que son exámenes finales, pueden trabajarlo y si tienen dudas me avisan el lunes que viene, lo vemos el lunes que viene. Ajá. Buenísimo, profe. Gracias. Recuerden que en caso de que tengan alguna duda, los que estén estudiando durante esta semana y sea una duda urgente, qué sé yo, me pueden mandar un mensaje ahí al grupo de WhatsApp, también eso, no sé si lo contestaré en el momento, pero con no demasiadas horas de retraso lo contesto. Bueno, profe, genial. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, si no cerramos la consulta y bueno, como les digo, si quieren saber algo más durante la semana me escriben al grupo de WhatsApp y si no, el lunes que viene traigan las últimas dudas de lo que rinden y después lo que rinden en la otra mesa tienen también bastante más tiempo para seguir estudiando. Los invito a que sigan participando de las consultas, que realmente es fundamental el tema de las consultas, teniendo en cuenta las características que ha tenido este cursado, en el cual se hizo todo a distancia, y la verdad que ese cursado a distancia no tiene ninguna forma de reemplazar al cursado presencial que siempre hacemos, donde nos pasamos horas en el curso charlando de estos temas.
Así que bueno, creo que en esas condiciones es fundamental el tema de estas consultas. Gracias, profe. Nos vemos. De nada, Gracias, profe. Chao. que les vaya bien y seguimos en contacto.